Muy buenos días, comunidad universitaria. El día de hoy nos encontramos aquí en esta nueva serie de programa que se llama Recintos Deportivos. Mi nombre es Aníbal Castañeda y soy reportero de la DGDU, y el día de hoy me acompaña el profesor Mariano Dávalos, que él fue ex entrenador del equipo de waterpolo de la universidad y ex coordinador de la alberca olímpica y del frontón cerrado. Profesor, muy buenos días. Gracias. Bienvenido. Buenos días. El profesor Mariano será la cara de esta nueva serie, ¿no? de los recintos deportivos. En esta nueva serie pues vamos a hablar un poco de la historia de los recintos que tiene la universidad, porque digo, hablando ahorita fuera de cámara, hay muchas anécdotas, ¿no? Creo que va a ser una serie bastante interesante para toda la comunidad. Vamos a conocer un poco de historia, vamos a conocer también un poco de arquitectura, ¿no? Que me venía comentando ahorita fuera del aire. Entonces, bueno, pues les hacemos la invitación a que nos sigan en este primer programa de esta serie de recintos deportivos. Y bueno, me gustaría comenzar este primer programa, profesor, platicando un poquito de la historia del deporte en la universidad. Eh, ¿cómo, cómo empieza el deporte en la universidad, ¿no? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál sería el inicio de los deportes en la universidad? Gracias, Aníbal. Pues mira, hay muchas versiones, porque tristemente escrito hay muy poco de la historia del deporte dentro de la universidad. Pero aquí lo que se está tocando es la historia de los recintos deportivos. Y la historia la han formado los entrenadores, los jugadores, los que han practicado el deporte. La mayoría de los entrenadores que somos ya viejos aquí en la universidad, fuimos jugadores y fuimos pasando las anécdotas de aquellos entrenadores que primero estuvieron aquí en la universidad. La esgrima es un deporte de los más antiguos dentro de la universidad, la natación. Había entonces el nado sincronizado, ballet acuático. El doctor Ismael Zurita fue de los que primero lo hicieron, que era un gran waterpolista. El profesor, desde luego, en nuestra base, el profesor Manuel Herrera, en la natación. Ellos andaban nadando en el Deportivo Chapultepec, en el plan seccional, por donde tuvieran las albercas y hacían los equipos. Entonces, por ahí, cuando sale el proyecto ya de que va a ser ciudad universitaria aquí en el sur, la construcción, porque esto se pensaba que iba a ser donde está ahora el hospital militar, iba a ser el campus universitario, pero era muy pequeño a las dimensiones que tenemos aquí en Ciudad Universitaria. Entonces, ya cuando se eligió aquí, se hizo la expropiación, etcétera, etcétera, se llamó por parte de los rectores de la época a los especialistas de los deportes para que dieran la opinión de los proyectos que el arquitecto Pani era de los que estaban haciendo, y con la experiencia de los entrenadores de la época y apegados a los reglamentos de la época, no como ahora que nos metemos al teléfono y sacamos un reglamento. En aquella época era dificilísimo tener un reglamento internacional en las manos. Claro. Esto ya después de los 70 fue fácil tenerlos, pero antes era muy difícil de veras. Entonces llaman, por ejemplo, para la construcción de la alberca, estaba el profesor Manuel Herrera, y que era el entrenador en jefe de la natación, con otros entrenadores, y entonces los llamaron los arquitectos para preguntarle, por ejemplo, qué querían como alberca. Tenían la idea del plan sexenal, que es una alberca muy grande, de 50 metros, con su foso de clavados. Pero entonces ellos decían, para enseñanza hay peligro por las profundidades. Entonces decían, vamos a necesitar una alberca de competencia para lo que es la natación, o otra para el waterpolo, con los clavados que se pueden ir combinados con la fosa. Y entonces no existía la natación artística, era el ballet acuático, que era más que nada exhibición. Entonces tuvieron la idea de juntar las 3 albercas que se necesitaban en la hermosa alberca que tenemos
hasta el día de hoy, que se abre el 10 de marzo de 1954 en el evento de los 7º Juegos Centroamericanos y del Caribe, y en el 55 recibe los segundos Juegos Panamericanos, que por ahí tenemos unas escenas con las tribunas a reventar. Sí, ahorita vamos a mostrar justo esas imágenes que tenemos. Eso, por ejemplo, hablando de este lado del deportivo. Primero se construye, desde luego, el estadio olímpico de Ciudad Universitaria en 1950, y se inaugura el 20 de noviembre de 1952 con el Juego de Politécnico UNAM, que es un estadio hermoso, muy adelantado a la época. Sí. La verdad es un estadio que la gente que viene de afuera, para los Juegos de Japón, hay una anécdota, vinieron del Comité Olímpico japonés, los recibimos aquí en la dirección, y se quedaron admirados de la alberca, del frontón cerrado y del estadio olímpico, que con los años que tienen seguían funcionando, primero que nada con seguridad. Es algo que nuestras autoridades han tenido, primero que nada, tener seguridad. Ya entraremos después en pláticas de qué se les han hecho a las instalaciones. Sí. Pero la seguridad es primordial aquí. Entonces los japoneses que son muy especialistas en esto, se admiraron del primero que nada el volumen de alumnos que recibimos por día en cada instalación, y segunda, la seguridad y los controles que se tienen. Y a muchos no les gusta, pero es una forma de controlar los accesos, donde están y todo. Claro. Y sobre todo es muy importante, por ejemplo, preparar a nuestros vigilantes en las entradas. Mucha gente piensa que nada más es sentarse y revisar una credencial y ver que la máquina funciona. Ellos tienen que tener mentalmente un aproximado de cuánta gente está dentro de esa instalación. Claro, por algún protocolo de protección civil, el temblor de del 2017. Claro, sí. Vino a mediodía, nos agarró aquí adentro. Sí, a mediodía está la alberca. La alberca, el frontón, el reposo, y los vigilantes sabían casi con exactitud cuánta gente tenían adentro, y el desalojo fue sin ningún problema. Afortunadamente no se lastimaron nuestras instalaciones. Pero eso, por ejemplo, mucha gente no lo sabe. Claro. Y por eso se han hecho el control de acceso a las instalaciones, para brindar esa seguridad. Claro. Entonces, regresando a cuando se programa Ciudad Universitaria, se hace la idea, aparte del Estadio Olímpico, que era el de los eventos grandes, como siempre lo ha sido, construir un pequeño estadio que pudiera hacer la práctica diaria y no lastimar el pasto ni la instalación como tal, como era el Estadio Olímpico. Entonces, se crea la idea del Estadio Tapatío Méndez, con el nombre de hoy, que era el estadio de prácticas, y la mayoría lo conocemos como el Tapatío. Bueno, el estadio de prácticas. El estadio de prácticas. ¿Por qué se hace aquí hasta el extremo, junto a Insurgentes? Porque era la carretera México-Cuernavaca. Era muy delgadito Insurgentes, era la salida ya a Cuernavaca. No había nada, no existía nada. Entonces se hizo ahí para que tuviera los servicios más rápidos, para que el servicio público de transporte pues pudiera llevar en algún evento pequeño, pues viniera la gente, para una emergencia estuviera cerca. Y si se dan cuenta, está hecho el Estadio Tapatío, y el centro médico de la universidad está muy cerquita. Está muy cerquita, sí. Tanto de la alberca como el Tapatío, y del frontón cerrado, y de los campos de fútbol americano. O sea, la idea de seguridad, seguimos insistiendo, desde entonces lo tiene la universidad. Entonces se crea este estadio muy bonito de prácticas, y también se toma la idea, más que nada, la arquitectura, el significado de la arquitectura de la universidad está en la arquitectura prehispánica. Aquí influye mucho los mayas, los teotihuacanos, los aztecas. Entonces todas nuestras instalaciones deportivas manejan ese tipo de arquitectura que es muy especial aquí en Ciudad Universitaria. Claro. Si me lo permite, me gustaría poner un video justo de lo que es la construcción de Ciudad Universitaria, donde vamos ahorita a apreciar un poco de imágenes del estadio de prácticas. Entonces vamos a ponerlo, ¿no? Bueno, aquí
se ve un poquito de la construcción de CEU y vamos a pasar con lo que comentaba, ¿no? Del estadio de prácticas. Bueno, una toma aérea de ahí de CEU, vamos a adelantarle un poquito. Ahí está. Ese es el estadio de prácticas. Si se dan cuenta, no tiene ninguna barda. Exacto. No había gente, no Sí. había necesidad de limitar los accesos. Ahí se estaba construyendo lo que era la pista de atletismo de tierra, o tezontle, que se usaban los dos materiales en la época. Sí. Y aquí podemos ver también un pebetero, ¿no? Este que podemos ver acá, o será este de aquí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, también aquí en el piso vemos justo los elementos como prehispánicos. Así ¿no? es. Toda la parte de elementos prehispánicos que comentaba. Así es, que esas son unas mesas originalmente para jugar ajedrez. Ok. Entonces, y después ya se hacía para que la gente o el estudiante viniera a tomar sus alimentos ahí, a descansar, a ponerse a estudiar. Ajá. Sin necesidad de usar las bibliotecas de las facultades o escuelas. Esa fue la idea, era la mesa de ajedrez y eran, ¿cómo se llama? Pues la zona recreativa. Sí, ok. Aquí obviamente está todavía en construcción, podemos alcanzar a ver al fondo que está construyéndose todo lo que es la grada que está ahorita actualmente. Con los sanitarios del público que están abajo, unas bodegas, porque toda instalación deportiva tiene que tener algún lugar donde guardar todos los implementos deportivos. Claro que sí. Y bueno, y también como lo comentaba, ¿no? Que se alcanza a ver que no hay nada, ¿no? En esa época, como lo decía, era la salida hacia Cuernavaca. Así es. Era la salida de la ciudad. Que nada más existía la carretera federal a Cuernavaca. Que nada más, exacto, que solo existía la carretera federal a Cuernavaca, que ahora ya muchos le denominan la carretera... la autopista. La autopista, sí. Ahí se ven los frontones abiertos. Los frontones abiertos, sí, que son estos aquí. Así es. Que parecen pirámides. Así es. ¿Que hay una relación entre las pirámides y los frontones? Sí, la idea que tuvieron los arquitectos es copiar y hacer unas modificaciones pequeñas a la calzada de los muertos de los teotihuacanos. Nosotros conocemos la entrada del frontón cerrado por la parte de atrás, y no del frente. ¿Verdad? Porque como no había nada, no había escuelas, no había nada, entonces se venía caminando de los frontones abiertos hacia el frontón cerrado. Pues frontón cerrado. El frontón tiene la forma de una pirámide a media, a la mitad, que es como los teotihuacanos tienen sus pirámides. Sí, exactamente. ¿Sí? Hay mucha discusión con varios amigos de que el frontón era abierto, el frontón cerrado, el número 1, porque también lo conocen como el número 1, de los 9 frontones es el número 1. Okay. Pero en las imágenes que tenemos, que hemos podido encontrar, se nota cómo hacen las columnas desde el inicio de las gradas para poderlo techar. Son 2.200 metros cuadrados de techumbre. Para su época era increíble cómo lo podían levantar. Sí, que justo en este video que están de nuevo viendo en su pantalla, vamos a adelantar un poco para justo ver, creo que aquí se nota, ahí, ¿no? Exactamente. Aquí se nota lo que dice el profesor Mariano. No vean las columnas, las paredes que tiene. O sea, la verdad es una obra titánica lo que hicieron, y eso lo hicieron en 2 años y medio. 2 años y medio. Si los proyectos de Ciudad Universitarias, por ahí tenemos algunos planos, se empiezan a firmar por los entrenadores y por las autoridades de la universidad en 1950. Okay. Ahí vienen las fechas. Entonces, toda esta construcción y todo lo van haciendo. Por eso se terminaron un poquito antes, anticipadamente, las instalaciones deportivas que las escuelas o facultades. Ahorita les vamos a contar una anécdota. Entonces, esta construcción de estos frontón cerrado se hace un high and light. Okay. Porque se suponía que iba a ser la competencia del frontón México. Entonces, realmente el frontón cerrado era un high and light con su jaula. Por cosas históricas no hemos quitado los ganchos, no se quitaron los ganchos que sostenían las jaulas para el high and light.
si uno va hacia el techo y los observa, ahí están todavía colgadas. Okay. Y eso que en 2006 se hizo el cambio de la techumbre. Se quitaron las láminas originales que tenía y se metieron las nuevas láminas estas aislantes y que además son más fuertes. Entonces, por ejemplo, esta instalación en Protección Civil de la universidad, cuando hay una granizada, es una de las instalaciones que yo hice ese proyecto y se aprobó para tener con una granizada fuerte como la que hemos tenido en estos días. Adentro tiene unas zonas de seguridad, porque el granizo pesa 3 veces más que el agua. Entonces, cuando se llenan de granizo, hay que quitar el granizo de inmediato porque puede venir un colapso. Entonces, el lado del frontón cerrado de seguridad es la recepción, la zona donde está el baile, y la esgrima, que son techumbres de concreto. Okay. Las demás son de lámina fuerte, como la mayoría de las escuelas y facultades, pero por seguridad ahí nos refugiamos, porque son 2.200 metros cuadrados de techumbre. Es fuertísimo el peso que se viene ahí. Bueno, entonces se techa, se hace el frontón, se inaugura y es con la calzada de los muertos. Entonces, el 17 de marzo, también del 54, se abre el frontón cerrado, ya terminado, pero con la competencia de los Juegos Centroamericanos en heterofilia. No es ¿cómo se llama? Como frontón, sí, ¿no? Porque no había el deporte de frontón en los Juegos Centroamericanos. Todo esto nos lo narró el profesor Sevilla, Humberto Sevilla, en paz descanse, que fue un gran cronista de televisión, periodista también, muy amigo, amante de la universidad, así 100% con toda esta historia. Él nos contó, porque ahí va la anécdota. Él era con una bicicletita, él en los Juegos Centroamericanos iba y repartía los correos, los telegramas, los informes. No había radios, no había nada de la tecnología que tenemos ahora. Entonces, él conocía todo esto. Y como México obtuvo el salvamento de los Juegos Centroamericanos, porque Panamá no los pudo hacer, él empieza a trabajar ahí y resulta, nos platicaba que Derecho, Medicina, Arquitectura e Ingeniería eran los dormitorios de los atletas. Como no estaban terminadas las instalaciones todavía, les faltaba ya poco, metieron ahí catres y camas para que las delegaciones pudieran dormir aquí. ¿Y por qué habrán dormido acá? ¿Que no había un espacio, o a lo mejor era porque estaban más cerca del recinto? Más cerca porque fue un salvamento, no se pudo construir a tiempo una bella centroamericana ni nada de eso. Claro. Entonces, pues Ciudad Universitaria lo están haciendo, está en construcción, como antiguamente estábamos hablando todavía, hasta los años 70, los eventos deportivos, o lo metieron a dormir en cuarteles militares, o así, en unidades, ¿cómo se llama?, habitacionales en construcción. Ya en 68 se hizo la Villa Olímpica con toda la pompa que se hizo y demás. Pero, por ejemplo, a mí me tocó la parte de waterpolista, entrenador y todo. Yo fui árbitro internacional de México en waterpolo. En 1986 me tocó en República Dominicana, en Santiago de los Caballeros, que también se llama así, ir allá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nos metieron en una unidad en construcción, ¿sí?, con puros paneles de tabla roca. Entonces, con el calorón que hay allá, se podrán imaginar. Medio había luz y todo esto, entonces no es de muy antiguo, sino siempre ha sido los bomberazos que les llamamos. Claro. Para rescatarla. Entonces, la anécdota es esa, de que se hace los Juegos Centroamericanos, dan muy buen resultado. La alberca se inaugura con la medalla de oro de don Joaquín Capilla, que en aquella época él era estudiante de arquitectura. Entonces, por eso don Joaquín decía que esa era su alberca, porque él ganó las medallas de oro en el 54 y en el 55. Entonces, fue un clavadista fuera de serie. Y se hacía para el Panamericano, sí se hizo natación, clavados, estuvo aquí, y waterpolo. No había nada sincronizado. Entonces,
todavía no llegamos a esas épocas. Pero ya el frontón cerrado, regresando al frontón cerrado, sí, se queda ahí abandonado, ya no le dan mucho uso, y la Facultad de Filosofía y Letras, en la que pues era escuela todavía, la solicita, ¿y qué creen? Hace un teatro romano. En el frontón. El frontón cerrado era un teatro romano. Y estuvo muchos años como teatro, porque tiene una capacidad de 3.200 personas en la tribuna. 3.200 personas. Así es. Apretaditas. Cachete con cachete. Sí. Ok. Por seguridad le metemos las 3.050, una cosa así. Claro, sí. Pero el frontón es un multiusos. De haber sido una instalación que no le daban uso. Claro, se convirtió en... Para todo es utilizado el frontón. Sí. Y tiene la capacidad y toda la seguridad para poderlo desarrollar. Claro. Pues vamos a seguir viendo el video porque hay... Miren, ahí la pared principal, ahí está. Y estas son las gradas. Así es. Y aquí al final, del lado derecho, ahí se empiezan a ver cómo nacen los postes para que puedan levantarse atrás la techumbre. Y en la esquina de la pared principal de enfrente, ahí se ve la columna hacia arriba que va a sostener. Ah, que es esta. Exactamente. Es esta de acá. Un poquito, bueno, ahí está construyéndola. Sí. Ahí es donde se hacen las bases de los pilares para recargar la techumbre. La puerta de acceso la tenemos aquí. Es acá. Sí, que es la que nos conecta ya hacia el gimnasio o hacia la sala de armas, ¿no? O a la explanada. Y claro, le hicieron 5 oficinitas, que más bien eran bodegas pequeñas para lo que se necesitaba y no para la cantidad de deportes que ahora tiene el frontón cerrado. Sí, no, tiene toda la razón. El frontón cerrado nos recibe cantidad de eventos. y no nada más deportivos. Exacto. También. Por ejemplo, uno de nuestros clientes asiduos, la Facultad de Contaduría y Administración. Es que somos vecinos, ¿no? El frontón y la Facultad de Contaduría son vecinos. Su señor director nos ha solicitado el frontón para dar la bienvenida a toda la generación de nuevos estudiantes. Antes lo tenían que ir haciendo por partes porque sus auditorios son pequeños. Claro, sí. Entonces, en una sola ocasión sientan a los 3.200 alumnos que reciben por semestre, los sientan, platican, presentan a las autoridades, reciben el mensaje directo del señor rector, en un evento increíble, y además los muchachos se quedan espantados del tamaño de la instalación. Sí, la verdad es que sí impone. Yo que he tenido la oportunidad, por ejemplo, me tocó hacer la cobertura del último abanderamiento para Universidad Nacional, y estaban todos los chicos de equipo representativo, que también son más o menos 3.000 y con los papás. Y con los papás, y con el rector ahí también, en la ceremonia y todo, impone. El doctor Graue le encanta el frontón. Sí. Él es un enamorado del frontón cerrado, le encanta desde que llega, el estacionamiento, se nota la limpieza, el orden, la seguridad, o sea, ha cambiado mucho. Sí. Y otro que era muy aficionado a venir a la alberca, el doctor de la Fuente, el doctor Barnés. El doctor Barnés, él venía pero como papá. Como papá, tenía a sus hijos en el equipo de waterpolo. Su hijo Francisco Paco, jugador de waterpolo, campeón conmigo. Entonces él ya cuando fue rector y todo, ya no venía tanto. ya no podía venir tanto. También muy enamorado de la alberca, siempre le encantó. El doctor de la Fuente, afortunadamente, y lo digo así, teníamos su visita casi cada 3 meses, venía a la alberca. Le encantaba venir, convivir con la gente, con los estudiantes. Con los chicos, sí. La alberca fue la primera instalación deportiva de la UNAM que tuvo el RIU. ¿Qué es el RIU? El RIU era el internet abierto para todos los estudiantes en el campus universitario. Ok. La alberca fue el primer lugar. ¿Por qué? Porque arribita de donde estamos ahora sentados, se colocó la antena de retransmisión. Entonces, porque se volvió una zona cero hacia los frontones cerrados y todo, no había dónde colocar antenas.
Okay. Entonces vinieron los ingenieros, hicieron el estudio, le pidieron permiso al señor Luis Regueiro, que era nuestro director general, y desde luego se autorizó a colocar la antena, que nadie se da cuenta del tamaño de la antena porque es muy chiquita, no afecta en nada. Sí, no afecta en nada. Y entonces aquí se veía muy simpática la gente en traje de baño, sentados en el pasto, con su laptop trabajando. O cuando se podían estacionar los automóviles en el circuito exterior, la gente que de esa época se fijaba que estaban los coches y siempre estaban los alumnos adentro con las computadoras, porque la señal les llegaba fuertísimo. Pues salían a hacer sus tareas, sus trabajos, todo aquí en la tribuna principal de la alberca, los veían sentados, abrían su paraguas por el sol que había. Sí, claro. Y a trabajar. Era una zona del río famosa. Esa fue la primera instalación que se tuvo. Aquí también se nos ocurrió, lo aprobó el señor Regueiro, pusimos 4 computadoras en el hall que había antes acá arriba, a un lado de mi oficina. Pusimos 4 computadoras con servicios del internet para los usuarios de la alberca. Fue cuando se empezaron a inscribir por internet, entonces había fila para meterse y utilizar las computadoras con aquellos discos, porque no eran de memoria como ahora, sí, pero dábamos el servicio. Claro. Y eso venía a ver el doctor de la Fuente, que estuviera trabajando eso. Y no solo es un recinto deportivo, sino también le da a la comunidad esta parte académica y en general esta parte de comunidad, ¿no? Así es. Por ejemplo, la alberca tuvo aquí muchos años, donde está ahora el gimnasio de pesas de los equipos representativos, porque la alberca tiene dos gimnasios, el que es el público. Ajá, que está el famoso, por donde está el famoso Tapanco. Así es, hermoso, lo hicieron increíble, sí. Pero no podemos juntar a los equipos representativos con el usuario porque no caben. Sí. Realmente nosotros estaríamos haciéndole un daño a nuestra comunidad metiendo ahí al equipo. Sí. Entonces, en mi época fue cuando en el 2005 hicimos el gimnasio para los equipos representativos ya en forma, con donaciones de varios empresarios y de la CONADE. Sí. La recibió el maestro Bela Capdevila, que era el secretario de Servicio de la Comunidad en los Juegos Panamericanos Juvenil que hicimos, fuimos sede. Recibe él inaugura el gimnasio con todos los aparatos australianos, que era lo más moderno que había. Sí. O sea, aquí lo tenemos. Nos dieron los cursos gratis, bueno, cantidad de cosas para los entrenadores y los deportistas. Entonces, ahí era la bodega del ballet folclórico de la universidad, que baila o practica a un lado del centro médico. Y arriba, donde están los paneles, ahí también bailaban. Entonces, siempre ha habido el vínculo de cultura y deporte. Claro. En el frontón cerrado se hace el baile deportivo y el concurso que hace la dirección del deporte recreativo, ¿cómo se llama? Del baile, cuando hacen los maratones de baile. Que ahora muchos institutos del deporte lo han copiado. Se hace eso, el licenciado Valentín es el creador de eso, y lo hacen, ¿cómo se llama? Y el frontón, la duela está tan bien hecha que soporta ese peso. Está muy bien hecha. Porque es un peso tremendo tener tanta gente ahí trabajando. Claro, el mantenimiento que se le ha dado es increíble. Sí. El frontón sigue siendo una instalación de primer mundo. Sí. Ahí asistí hace 2 años a un congreso de seguridad de la Universidad de Guadalajara, y los representantes de la Liga de Básquetbol Estudiantil nos elogiaron muchísimo y no sabían que estaba yo por parte de la universidad. Estaban hablando muy bonito de nosotros, del frontón, de todo lo que están dando, y que ahora le metieron también un internet donde ellos pueden mandar la señal de televisión. Entonces ya está todo muy moderno, la verdad. Sí. Antes, cuando las primeras veces que transmitimos ahí,
Llegaban las camionetas con aquellas antenas enormes. Sí, con las unidades móviles, ¿no? Sí, me imagino. Y sacar la planta de luz. Sí. Y era de veras 2-3 días antes para prepararlo. Ahora llegan 15 minutos antes, preparan todo y se transmite. Y lanzamos. Así es. Lanzamos en Facebook. Así es. Y en YouTube. Y por ejemplo, otro de los eventos muy fuertes es el karate. Nosotros como universidad nos conviene por gastos, por ser la cancha propia, en los juegos regionales de universidad, o cuando están también ahora los juegos nacionales de la CONADE, ser la sede. Entonces normalmente al frontón cerrado le toca el karate, le toca el judo, ¿sí? Voleibol, básquetbol, el handball, son los deportes que normalmente se hacen ahí. Y tuvimos hace 6 años una exhibición que estuvo el embajador del Japón con nosotros, de las, ¿cómo se llama? Una forma de sumisión del hombre japonés hacia la mujer, ¿sí? Con las armas y todo, increíble, impactante. Cuando se convocó, pues pensamos que iban a llegar más o menos entre 1,000, 1,200 gentes. Nuestra sorpresa fue que llegamos a las 2,500, casi las 3,000 gentes estuvieron adentro. Y era un silencio en el evento. La ¿sí? demostración. Se oía cómo zumbaban los focos del silencio que había. Wow. Entonces, le digo, la cultura y el deporte no estamos peleados. No está peleado, no. Así es. Ni lo que es cultura, ni academia, ni deporte están peleados, todos vamos de la mano. Así es. Y más en esta universidad. Y los frontones abiertos, bueno, pues se volvieron las canchas de las facultades de arquitectura, Claro. de ingeniería, contaduría, hicieron sus canchas, hacían sus torneos. Ahí el problema es que no había controles de acceso. Hacían los torneos, no nos avisaban, tenían un accidente, teníamos que trasladar a los lesionados. Nunca afortunadamente fue nada serio, ¿verdad? Pero algo que también la dirección, casi todos los directores lo han hecho, es tener las clínicas del servicio médico de cada instalación de primer mundo. Sí. Sí, los pocos accidentes que hemos tenido, siempre nuestros médicos han salido adelante sin ningún problema. En el frontón cerrado estábamos en un regional de voleibol cuando nos fue a avisar una persona que su esposo estaba sufriendo un ataque cardíaco. Era público, no era ni familiar de jugadores, era un público que vino a ver el domingo. Sí, el evento. Y viene y teníamos partido de fútbol soccer en el estadio olímpico. Entonces, por seguridad, tienen señales bloqueadas para que se puedan hacer las transmisiones, la seguridad que implica todo alrededor del estadio y demás. Entonces, no podíamos comunicarnos. Entonces, tuve que mandar a un vigilante corriendo a buscar una de las patrullas. Con los rayos de las patrullas pudimos entrar. Vino la ambulancia, la doctora que estaba atendiendo el evento tuvo que atender un ataque cardíaco. Nos subimos a la ambulancia, el señor llegó al hospital Adolfo López Mateos y a la entrada fue cuando le vino el infarto y el señor vivió hasta hace 2 años que falleció. Pero bueno, esto habla de la rápida acción y la organización que tiene la universidad. Claro que sí. Entonces, la verdad es, yo no conozco ninguna otra instalación, la Universidad de Guadalajara, que es enorme y preciosa, que tenga una capacidad de reacción como la tenemos nosotros, porque esto sí es una ciudad universitaria. Sí, claro. Aquí cuando se hace la limpieza o cambio de agua o una reparación de la alberca, se tiene que hacer el fin de semana, porque si lo hacemos entre semana, el llenado de la alberca, dejamos sin agua a las escuelas o las facultades, imagínense. Sí, no. Son casi 6 millones de litros de agua que le caben a la 6 millones de litros de agua. Es una locura. Sí. Entonces, todo está muy bien planeado. Y bueno, pues vamos a continuar. Tenemos todavía un par de minutitos con este video, ¿no? Que se estamos mostrando. La forma del estadio, yo creo que eso te toca. Este es el Estadio Olímpico. Así es. El famosísimo, legendario ya Estadio Olímpico Universitario. Yo había escuchado
que era un sombrero de charro, que si es el cráter, ¿no?, de un volcán, que si es ¿qué es? ¿Cuál es la realidad? Bueno, es que regresamos, los arquitectos tenían su idea de la arquitectura nacionalista. Sí. Entonces, el Estadio Olímpico, el mural, creo que es de Oporno, no recuerdo bien el mural de la entrada, perdón. Es de Rivera, ¿no? Es el águila del sombrero de charro. Okay. Las alas las tiene, es el corte que tiene el estadio, las alas del sombrero de charro, que tenían no tanta capacidad. Para el 68 sí se remodeló para que tuviera más capacidad, y para los juegos de fútbol se redujo la capacidad y se instalaron esas rejas para el flujo de personas. Para tener un control. Porque en México 68 por ahí había algunas fotografías, están colgados en el... Sí, de hecho si me lo permite, sí. A ver, ahorita, chicos del staff, voy a cambiar mi pantalla porque justo quiero poner esta foto que menciona el profesor. Esa fue mundial, esa fotografía. Sí. Vamos a mandar la pantalla completa. Listo, chicos, ya está. Es justo lo que dice. Así es. Aquí está la imagen del logotipo de México 68. En la inauguración. Y la gente literal colgada. No, era lo que estábamos hablando, eran las diferencias de la seguridad desde ahora. Sí, claro. Entonces, viene la inauguración y... ¿No se ve? A ver. Ahorita la estamos arreglando, pero sí, es que llegó la gente increíble y había gentes de todo el mundo en el estadio. Yo tuve la suerte... espérenme, sí, fue un error mío. Sí, lo escuchamos. Sí, de estar en la clausura. Y estaba yo junto a unos chilenos, unos argentinos, unos brasileños que estaban en el estadio, en la ceremonia de clausura. Aquí ahora sí ya está la foto, perdón, un error mío, una disculpa al público que nos está viendo. Ahora sí, aquí está la foto, ya la pueden ver allá también en sus casas. Pues sí, eran otros tiempos, ¿no? Literal, eran otros tiempos. Y un hermoso letrero y emblema del estadio se quitó por los mundiales de fútbol. Porque el nombre le había cambiado al Estadio Olímpico México 68. Ajá. Y ahora es el Estadio Olímpico Universitario. Nada más, así. Es correcto, sí. Pero vean la cantidad de gente que estuvo con una seguridad increíble. La alberca de Ciudad Universitaria. Por aquí también. Aquí tenemos una foto de la alberca durante los Juegos Olímpicos. Fue subsede. Fueron las eliminatorias aquí junto con la alberca olímpica Francisco Márquez. Y la final fue en la alberca Francisco Márquez. Pero aquí lo curioso es de que como Villa Olímpica en aquella época, no el día de hoy, hacían 5 minutos en los transportes. Ahorita no hacemos 5 minutos ni andar la vuelta al circuito. Es correcto, sí. Entonces venían la mayoría de los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos, hicieron parada obligada y se bajaban aquí en Ciudad Universitaria y se iban caminando por todo el campus. Y después del problema de estudiantil que tuvimos en el 68, ¿sí? Se bajaban, iban a caminar, entraban a los juegos, se terminaban los juegos, se les daba la oportunidad, si querían ingresar a la alberca, podían entrar, andaban con toda la seguridad y felices admirando la universidad. La universidad, sus estadios o instalaciones olímpicas son el estadio universitario y la alberca de Ciudad Universitaria, de ahí su nombre, que sí es olímpica, no nomás por las dimensiones, sí es olímpica. Pero otra instalación que tuvo, mejor dicho, la sede como una instalación de prácticas es el frontón cerrado. El frontón cerrado recibe y se le pone la duela muy bonita para las prácticas de voleibol y básquetbol. ¿Cómo está? Y porque donde está el lado del gimnasio y donde se practica la gimnasia el día de hoy, ahí era la cancha de básquetbol. A mí me tocó una de las remodelaciones levantar el parquet original que había ahí.
las canchas eran de parquet. Entonces, lógico, por los años pues, se empiezan a aflojar y todo. Sí, sí. Y los tuvimos que quitar y poner, porque el licenciado Fernández Varela es una persona muy exigente en la seguridad. Sí. Cambió el piso por un piso tipo acoginado. Si llega a caer algún deportista ahí o algo, no cae ni en duela ni en alfombra, no, es un piso especial. Sí. Amortigua el golpe. Que amortigua el golpe. O sea, eso es carísimo, pero pocos gimnasios lo tienen, porque además las compañías exigen muchas cosas para poderlo poner, que cumplimos nosotros con eso. Solo la universidad puede. Solo la universidad puede hacer eso. Entonces, se quita de ahí el básquetbol, se pasa a la duela, a lo que es donde era la cancha de frontón, y se instalan todos los aparatos de gimnasia por parte del Comité Olímpico, claro. ¿Sí? Y viene Vera Chavlaska, las rusas, las mejores gimnastas de la época, venían a entrenar aquí, porque la sede de la gimnasia en los Juegos Olímpicos del 68 era el Auditorio Nacional. Entonces estaba lejos para poderlas llevar. Estaba lejos, sí. Entonces terminaban de entrenar y no las sacaban de aquí. Ahí andaban paseando por toda la ciudad universitaria. Y otra de las cambios fue la cancha de voleibol y básquetbol. O sea, tiene una red que las divide. Entonces venían a entrenar. Entonces terminaban y los deportistas, los entrenadores, en vez de meterlos otra vez a Villa Olímpica, tenerlos encerrados, no existía Perisur, no existía plazas. no podían ir a Perisur por un café así, o algo, exacto. ¿no? Si fuera el día de hoy, ahí estuvieran. ¿no? Estuvieran, sí, claro. Pero entonces, aquí era donde ellos pues caminaban, andaban. Convivían, ¿no? También. Con toda la seguridad del mundo. Claro. Y como el transporte ya se hizo parada obligada, venía y los dejaba, cruzaban Insurgentes, que no tenían las bardas que tienen ahora. ¿Sí? Tomaban su camión de regreso, como ven, traían su gafete y traían su uniforme, entonces podían tomar su regreso. Yo tengo amigos cubanos que eran los que manejaban todo el waterpolo mundial, y vinieron como jugadores, y después ya vinieron como funcionarios, y en el 2005, con el Panamericano Juvenil y un premundial de primera fuerza, nos dan la categoría de la mejor alberca de América. Teniendo más de 50 años la alberca, imagínense lo que esto se mantiene. Y eso gracias a nuestras autoridades que no han quitado el dedo del renglón. No, y la verdad es que está preciosa la alberca, está muy bonita. Pues bueno, profesor, desafortunadamente se nos ha ido como agua. Y hemos hablado muy poquito de los demás. Y hemos hablado muy poquito, está bien, es un inicio de serie. Vamos a estar tocando muchos recintos deportivos, ¿no? Aquí tenemos una lista, ¿no? Tenemos Alberca Olímpica, tenemos Frontón que tocamos el día de hoy, tenemos Ex Reposo que no pudimos hablar ahorita, pero bueno, tenemos estadio de prácticas, tenemos los estadios de béisbol, tenemos los campos, ¿no? El campo Alfredo Harp, tenemos el tiro con arco, tenemos pista de remo y canotaje, tenemos los campos de fútbol asociación y fútbol rápido, tenemos los campos de fútbol americano también, ahora ya softball, o sea, tenemos mucha cuerda de dónde estar jalando. Para mí ha sido un verdadero placer poder platicar con usted el día de hoy en este inicio de esta serie de recintos deportivos. Pues nada, solo invitarlos si tiene algunas palabras de cierre. Pues muchas gracias por esta oportunidad y gracias a ustedes, y espero que esta serie les guste para conocer ese espíritu universitario, Puma, sobre nuestras instalaciones. Claro. Que vamos a invitar a entrenadores, a jugadores que han estado aquí dando su vida por el único consuelo, amar a la universidad. Así es. Pues bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias por vernos, chicos, y pues igual les hago una cordial invitación a seguir viendo esta serie de recintos deportivos y a seguirlos en la barra de programación que tenemos aquí en el Facebook Deporte UNAM. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales y pues nada más, hasta la próxima. Y bueno, bienvenido de vuelta a casa. Gracias. Nos vemos. Un placer. Gracias. Hasta luego.